Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy nos acompaña Luis Claver de la empresa BEG Hispania, que es la filial de BEG, que es una multinacional alemana especializada en sistemas de control y regulación con más de 45 años de experiencia. Y bueno, pues primero presentar a Luis Claver como director comercial de BEG Hispania y darte la bienvenida, Luis. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y por aceptar mi invitación. Un placer estar con vosotros. Bueno, pues por orientar a los oyentes sobre el motivo de esta tertulia, los sistemas de regulación y control son muy importantes en cualquier tipo de instalación eléctrica, ya sea una oficina, un local comercial, una nave industrial, un centro logístico. Y bueno, especialmente los sistemas de iluminación van ligados con los sistemas de control, los sistemas de regulación. Y creo que era muy importante que en instalaciones cada vez más vayamos teniendo en cuenta estos tipos de sistemas para su implantación y su correcto uso. Entonces, el invitarte hoy es para que nos orientes, nos digas los diferentes sistemas que existen, qué técnicas tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un modelo u otro y, bueno, pues que nos digas las soluciones que nos pueden dar en aquellos proyectos de iluminación. Perfecto. Entonces, Luis, si te parece, te voy a hacer la primera pregunta, que es muy básica, pregunta introductoria, que sería, ¿por qué es muy importante el control eficiente en instalaciones de iluminación? Perfecto. Bien, evidentemente el control en sí es muy importante y el control eficiente todavía lo es más, ¿no? Pero la existencia del control ya es clave, ¿no? ¿Por qué es tan vital este control de la iluminación? Pues para empezar y para resumirlo en una palabra, es decir, ahorro energético. Es decir, nosotros somos conscientes todos de lo que ha subido la factura eléctrica en los últimos años, estamos hablando de incrementos incluso superiores al 60% en muchos casos, y es un tema que evidentemente nos ataca al bolsillo, no solo de los particulares, pero también de las empresas. Entonces, todas las empresas son conscientes y sensibles a esta problemática, al tema del ahorro energético, al tema de la sostenibilidad, al tema de necesidad de hacer sus instalaciones cada vez más eficientes, para precisamente conseguir un ahorro importante también en sus costes actuales, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, lo que es la iluminación, a día de hoy, según los estudios que existen, pues puede suponer aproximadamente entre el 25 y 30% del consumo total eléctrico en una instalación. Entonces, un sistema de control de por sí, pero un sistema de control eficiente de la iluminación va a ayudar precisamente en primera línea a reducir el consumo energético de esa empresa, de ese particular, ¿no? Es más, es decir, si nosotros tomamos el ejemplo de algunos países, de otros países europeos, el control de iluminación, un control eficiente de la iluminación en un edificio es un factor clave que en la revalorización de lo que es el propio inmueble. Es decir, cuanto más eficiente energéticamente, no solo a nivel, como se mide aquí en España, pues a nivel de lo que es calefacción, aire acondicionado, etcétera, etcétera, sino cuanto más eficiente es una instalación de iluminación dentro de ese edificio, pues más valor tiene ese edificio en definitiva, ¿no? Porque supone que consume menos. Entonces, aquí en España nos encontramos el caso contrario, es decir, nos encontramos en que muchas veces vamos por las ciudades, por las noches o cuando se va cayendo el sol, por decirlo así, nos encontramos que muchas oficinas están todavía con las luces completamente encendidas y no hay nadie en ellas, ¿no? Entonces, eso da una sensación, a nosotros que somos del gremio por lo menos nos afecta bastante, vemos que todavía hay mucho recorrido a nivel de lo que es venta de nuestras soluciones, pero que es un factor de derroche importante, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas pues deben irse reduciendo y creo que todas las empresas son sensibles a ello, ¿no? Entonces, sobre todo teniendo en cuenta que un sistema de control eficiente, ahora hablaremos de los 3 factores clave de por qué es importante y cuál es el objetivo básico de un sistema de control de iluminación, pero un sistema de control puede ser desde un simple interruptor crepuscular que simplemente te enciende la iluminación cuando no hay suficiente luz a partir de una hora del día, es decir, en este caso del ocaso,
o puede ser un detector de movimientos para unos aseos donde alguien entra, se enciende la luz y cuando él se va al cabo de un rato se apaga. Son sistemas que pueden, cuyo rango de inversión media pues puede estar de unos pocos euros a realmente miles de euros, ¿no? Y en función de eso, el retorno de la inversión medio, en el caso de los sistemas de control de iluminación, por el propio ahorro de la factura eléctrica, es muy rápido, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos pocos meses, hasta en sistemas muy, muy complejos, a lo mejor hasta 1 año y medio, 2 años máximo, ¿no? Con lo cual es algo que todas las empresas ahora pues valoran como una de las soluciones a aplicar. Entonces, por hacer un poco resumen de este punto, el objetivo último de un sistema de control es triple. Es decir, por un lado, es reducir el propio consumo energético del que ya hemos hablado, teniendo en cuenta la presencia de personas en esa zona y también el aporte de luz natural, es decir, si hay luz natural o no hay luz natural. Segundo, maximizar el confort de los usuarios, es decir, es vital que el ahorrar no nos quite confort, porque evidentemente lo que no queremos es que la gente se nos quede a oscuras o que tenga problemas visuales por el hecho de que hay un exceso de iluminación cuando no es necesario y ese puesto de trabajo no lo requiere. Y por último, un punto también muy importante que es permitir un control centralizado de la instalación. Esto ya hablaríamos de sistemas más complejos, ¿no? Pero ese sería un tercer objetivo del sistema de control, realizar una gestión centralizada de la instalación. Vale, perfecto, Luis. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo en mis cursos de iluminación siempre recomiendo, siempre meto una sección de los sistemas de control y los sistemas de regulación. Y es que es cierto que a día de hoy todavía no se tiene el concepto de que si tú en una instalación, por ejemplo, de 400 vatios, una nave industrial con campanas de 400 vatios de halogenuro, le haces un cálculo lumínico, haces un proyecto y a lo mejor, bueno, pues determinas que necesitas campanas de 150 vatios de LED, ahí ya tienes un ahorro superior al 50%, pero es que si además le añades un sistema de control, un sistema de regulación, para que esa campana industrial realmente funcione solamente cuando no hay aporte de luz natural o cuando se necesita, cuando hay una persona trabajando, el ahorro ya no es solamente el 50%, pues yo creo que estaríamos hablando de, en función del tipo de actividad, del 70, del 80% fácilmente en ahorro energético para las empresas. Correcto. Y cuánta razón, es decir, ojalá te oyera mucha gente en este sentido, ¿no? Este comentario, nosotros hacemos un poco esa pedagogía de explicar siempre por qué es necesario implantar soluciones específicas de control de iluminación que no tienen necesariamente por qué ser caras, sino adecuadas a lo que cada cliente necesita. En este ejemplo que ponías de la instalación, hay que tener en cuenta que los detectores están asumiendo control de esas luminarias y, por lo tanto, están aportando, como tú bien dices, una reducción de consumo adicional a la propia de la implantación de luminarias LED. Es decir, lo que tú decías, que es efectivamente cierto, es decir, el reemplazar luminarias convencionales por luminarias LED o de bajo consumo hace que la reducción del consumo sea muy, muy, muy importante, pero como nosotros siempre decimos, no hay energía más barata que la que no se consume, ¿no? Con lo cual, si en vez de estar permanentemente esa luz LED encendida, solo está realmente en el momento en que la gente circula por aquella zona o es realmente necesaria la iluminación en la zona, pues estarás llegando a niveles de ahorro muy relevantes, ¿no? Es más, es decir, nosotros, por ejemplo, y me vas a permitir que comparta pantalla contigo, tenemos una disculpa, compartir aquí. Tenemos, por ejemplo, pues algunas de las aplicaciones, voy a poner aquí al lado. Por ejemplo, esto es una aplicación para una sala de reuniones y oficinas, en las que, en función de si tú tienes aporte de luz natural o no, por ejemplo, en este caso tenemos una gran ventanal que nos está dando mucha luz,
pues podemos evidentemente jugar con ahorros o llegar a generar ahorros de 55% de lo que es el consumo habitual, ¿no? Es decir, y es más, si por ejemplo en el caso de nuestros detectores tenemos la posibilidad de poder jugar no solo con el control de iluminación, sino también con el control de la climatización. Es decir, nuestros detectores, algunos de ellos incorporan un segundo canal que permite no solo controlar la iluminación con el primer canal, sino con el segundo canal controlar lo que es el aire acondicionado y la calefacción para asegurar que solo están conectadas cuando realmente hay personas en la zona, ¿no? Pues esos ahorros pueden incrementarse no solo, digamos, por esa reducción de consumo del control de iluminación, sino por esa reducción de consumo también a nivel de lo que es la climatización, el aire acondicionado, la calefacción, la ventilación definitiva, ¿no? Exactamente. Todos Como, los sistemas conjuntos. Claro, como esto también, pues imagínate el ejemplo de un aula, ¿no? También en un aula, pues en función del tipo de soluciones, aquí también volvemos a tener muchos ventanales, la presencia de los alumnos en clase. Lo ideal es poder poder utilizar una solución de regulación en la que tú tienes, pues, por ejemplo, luminarias regulables DALI que te permiten, digamos, jugar con lo que es el aporte de luz natural. Y si, por ejemplo, tú en esa zona pues, determinas que en esta aula pues, tiene que haber 500 luxes de valor de consigna de manera permanente, pues entonces nuestro detector lo que hace es directamente mide lo que es el valor de luz en la zona, en este caso lo que es el aporte de luz natural, y si tú, por ejemplo, por estos ventanales en esta primera línea pues estás recibiendo ya 400 luxes y tú has puesto 500 luxes como valor de consigna, pues entonces las luminarias solo te van a dar 100, es decir, el detector le va a decir a las luminarias que solo te aporten 100 para que la suma total sea los 500 que tú necesitas. A medida que van variando las condiciones lumínicas, pues evidentemente el detector lo que va a hacer es te va a ir dando en valor de luz artificial el necesario para compensar la diferencia entre lo que es el aporte de luz natural y el valor de consigna que tú le has dado. Entonces, los ahorros son muy, muy importantes y ya digo, no solo el cambio de luminarias, que es un elemento clave, evidentemente, pero incluso en instalaciones donde no quieres hacer en ese primer momento un cambio de luminarias porque te puede suponer un desembolso muy, muy importante. Estamos hablando, por ejemplo, de plantas de oficinas donde un cambio de luminarias a luminarias LED pues puede ser un desembolso realmente importante y el retorno puede ser algo más largo. Ya puedes introducir una primera medida pues utilizando detectores de movimiento, detectores de presencia o en definitiva control de iluminación, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso de un aula, luego también tenemos en parkings subterráneos, también te puedes encontrar este tipo de situaciones con ahorros de hasta el 75%, o incluso, por ejemplo, pues en centros logísticos, ¿no? que veremos más adelante. Vale. Dejo de compartir pantalla contigo. Vale. Un segundito. Ahí, ya vale, está. Ahora, perfecto. ahí está. Ya. Vale, perfecto, Luis. Pues eso como primera pregunta. Pasaremos a la siguiente, que sería, ¿cuáles son las diferencias principales entre un detector de movimiento y un detector de presencia? Que yo creo que aquí esta duda la tienen muchas personas a día de hoy. Sí, la verdad es que es un tema complejo, hay muchas opiniones al respecto, yo diría para gustos colores, ¿no? Como se suele decir. Y además es que no solo digamos lo que son las propias diferencias entre un detector de movimiento y presencia, sino cómo se les llega a denominar. Es decir, hay sensores de proximidad, sensores de movimiento, detectores de ocupación. Bueno, hay 10.000 términos diferentes para denominarlos, ¿no? Y también lo que es importante, hay muchas ideas preconcebidas al respecto de los detectores, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora entraremos en lo que es las diferencias principales entre un detector de presencia y uno de movimiento, pero pues hay muchas ideas como, por ejemplo, pues yo que sé, los detectores de presencia son más sensibles que los de movimiento, ¿no? O que un detector de presencia no te va a apagar la iluminación aunque te estés quieto, ¿no? Y no te muevas para nada. O que los detectores como mejor detectan es cuando te ven frontalmente, ¿no? O que puedes utilizar un detector para todo tipo de aplicaciones, no importa si es pasillos, grandes alturas, un cuarto pequeño o una oficina diáfana, ¿no? Y luego también yo recuerdo, por ejemplo, que cuando
cuando entré en BDG, pues una de las primeras cosas que hice fue también ver un poquito pues, a nivel de las redes sociales, el tema de los detectores de movimiento, detectores de presencia. Y creo que sobre todo en Twitter, que la gente también es muy dada a ello, ¿no? A la crítica fácil, creo que los primeros tweets que vi al respecto eran acordándose de la madre del señor que inventó los detectores de movimiento, porque decían, como diciendo que siempre se les apagaba, ¿no? Y siempre en ese momento crítico cuando están en el servicio, ¿no? Entonces, hay que decir que si un detector es el adecuado para la instalación y está ubicado correctamente, como veremos después, funciona perfectamente y, como decía, no solo ahorra, sino que además te asegura el confort. Entonces, hablando un poquito de este tema, también hay que, antes de entrar en lo que es la diferencia entre detección de movimiento y detección de presencia, hay que hablar de lo que son las propias tecnologías de los detectores, ¿vale? Hoy en día en el mercado existen principalmente dos tipos de tecnología para detectores de movimiento y detectores de presencia. Una es la tecnología denominada PIR o de infrarrojos pasivos y otra sería la tecnología HF o AF o alta frecuencia, también se le denomina microondas, radar, etcétera, etcétera, ¿no? Que funciona según el principio del sonar, ¿no? Entonces, este tipo de detectores tienen unas diferencias principales. Vuelvo a compartir, si te parece, pantalla contigo, porque tenemos una diapositiva al respecto. Espérate un segundo, no sé si Digamos que la me diferencia ves. sería que los PIR van por infrarrojos Correcto, y sí. los otros serían por ondas. Sí, correcto. Digamos, sería el principio del sonar, ¿no? O del radar. Entonces, mira, voy a compartir, no sé si lo veis ya, Sí. esta diapositiva. Entonces, efectivamente, los sensores PIR, que son sensores que están integrados dentro de lo que es el propio detector, son sensores de infrarrojos pasivos. ¿Y estos sensores qué hacen? Estos sensores detectan calor, ¿vale? En este caso detectan lo que es el propio calor que emana del cuerpo humano. Entonces, digamos que un cuerpo en movimiento que emana calor, pues es detectado como tal, como un cuerpo caliente y, por tanto, a través de ese sensor PIR de infrarrojo pasivo, pues se genera lo que es la detección de movimiento, ¿vale? Entonces, ¿para ello qué es necesario? Para ello es necesario no solo que el objeto emane calor, en este caso el objeto sería un ser humano, porque ni pequeños animales ni objetos en movimiento pues normalmente son susceptibles de que puedan generar ese calor, ¿no? A no ser que sea un coche viejo y que genere mucho calor porque el capó pues está caliente, ¿no? Son las diferencias de temperatura lo que determinan esa detección de movimiento. Es decir, cuando la persona se mueve a través de la zona en la que se está moviendo, pues se está moviendo esa temperatura, ese calor corporal que emana. Entonces, el detector lo que detecta es efectivamente esa fuente de movimiento en calor y a través de su lente, ¿vale? Tú sabes que todos los detectores tipo PIR los reconoceréis porque tienen esta lente, digamos así, circular, en este caso son planitas, ¿no? Pero aquí, digamos, los típicos detectores son los detectores estos de cúpula, pues esa lente, que es una lente Fresnel, como se denomina en argot técnico, pues lo que tiene es una serie de haces. Entonces, cuando el sensor PIR detecta una fuente de calor y atraviesa dos haces de esta lente, entonces eso queda reflejado como movimiento y se realiza la detección, ¿vale? Vale. Entonces, ese sería el concepto de los detectores que funcionan según el principio de los infrarrojos pasivos. Por el contrario, los detectores denominados HF, alta frecuencia, radar o microondas, son detectores que no detectan calor corporal, sino que detectan simplemente según el principio del sonar. Es decir, se envía una señal y en función, digamos, de lo que tarda esa señal en volver, en ese rebote, pues detecta el movimiento. Es decir, cuando una persona se mueve, está continuamente enviando una señal y esa señal pues llegaría a la persona, rebotaría, ¿vale? Y ahí determinaría que ha habido un movimiento, ¿no? Por lo tanto, digamos, esos detectores ya no dependen de lo que es el propio calor de la persona y esas dos tecnologías que hemos mencionado, por un lado el PIR y ahora por el lado de esta tecnología de alta frecuencia, son complementarias. Es decir, no es que uno sea mejor que otro, pero en función de la aplicación es más adecuado utilizar uno u otro. Es decir, los detectores PIR, ¿dónde es bueno utilizarlos? Pues en todas aquellas zonas donde el nivel de la temperatura ambiental sea un nivel
digamos, no demasiado elevado, porque efectivamente si tienes una temperatura muy elevada en la zona, yo que sé, un sitio, una fábrica que se dedique a temas de altos hornos, pues ahí si tienes una temperatura ambiental muy elevada, la diferencia de temperatura del cuerpo humano, el sensor PIR, este sensor no la va a notar. O por el contrario, es decir, si estás en una zona de mucho frío y la persona va muy abrigada, por ejemplo, armarios de congelado, naves de congelados, etcétera, etcétera, y la persona va muy abrigada, puede ser complejo que el detector la llegue a detectar si va muy abrigada, ¿vale? Aún así, hay aplicaciones donde se pueden instalar perfectamente este tipo de detectores con sensores PIR en zonas de frío, ¿vale? De hecho, tenemos muchos ejemplos al respecto. Pero si va muy abrigada, es decir, en zonas de congelados, es complicado, ¿no? En cambio, este detector pues, sería muy adecuado para ese tipo de zonas. ¿Por qué? Porque no depende del calor, ¿vale? De la misma manera, este tipo de detector, el de alta frecuencia o radar, pues atraviesa según qué tipo de materiales, como por ejemplo pues, madera, escayola, cristal, ladrillo, hormigón, pero en cambio no traspasa, por ejemplo, el metal, ¿vale? Entonces, en función de eso tenemos que considerar pues, que un detector de alta frecuencia puesto detrás de una pared metálica pues no va a detectar. ¿Vale? Vale. El detector PIR, por contra, pues sí que te va a detectar solo en las zonas acotadas, dentro de la zona acotada. Es decir, por ejemplo, un detector PIR instalado en un despacho individual solo te va a detectar dentro del despacho, nunca atravesará el vidrio, ni el pladur, ni ese tipo de... Vale, entonces, Luis, una pregunta, porque Sí. hace poco vi una instalación en la que conforme era un pasillo de un Sí. edificio y el ascensor subía y bajaba y cada vez que el ascensor aparecía por allí, el detector actuaba. En ese Claro. caso, el detector era tipo de ondas, ¿no? HF. Tipo de alta frecuencia, sí. Eso es un efecto muy Muy común, indeseable, ¿no? por otra parte, pero es un efecto muy común, por ejemplo, en los rellanos de escaleras pequeñitos. Si es un rellano de escalera pequeñito y tienes suele ser muy típico de plafones, ¿no? Plafones de este tipo que llevan un detector de alta frecuencia integrado, y si el rellano es muy pequeñito, cuando pasa el ascensor, digamos, se encienden las luces de los rellanos, ¿no? Vale, vale. Entonces, para este tipo de problemáticas, evidentemente, hay que optar más bien por una solución alternativa con un detector tipo PIR, no de este que Tipo comentábamos. PIR, ¿no? Vale, vale. Correcto. Perfecto. ¿Vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. En cualquiera de los casos, siempre es importante decir que ya digo que el detector PIR va a detectar, evidentemente, el calor del cuerpo humano, va a detectar también, evidentemente, según qué vehículos, porque como va a mover viento ese vehículo al pasar, pues va a producir una diferencia de temperatura y lo va a detectar, evidentemente, como es un cambio de temperatura y, por lo tanto, un cierto calor, y por tanto va a detectar ese tipo de movimiento. Pero, por ejemplo, lo que son pequeños animales o lo que son, por ejemplo, las personas totalmente paradas, es decir, personas quietas, en ningún caso el detector las va a detectar. Tú siempre necesitas esa doble condición, ¿no? Por un lado, que emane calor y que atraviese dos de estos haces Fresnel, de la lente Fresnel, para poder ser considerado movimiento. Vale. ¿Vale? Perfecto, perfecto, Luis. Dejo de compartir y vuelvo a estar contigo. Entonces, en general, de manera general, lo que son las diferencias entre los detectores de movimiento y los detectores de presencia, hay que decir que básicamente los detectores de movimiento y presencia, primero, son interruptores automáticos, ¿vale? Encienden, apagan o regulan en función de la necesidad, ¿vale? Con ello generan, evidentemente, pues una reducción del consumo, es decir, un ahorro, y sobre todo dan un confort. ¿Por qué? Porque no hay que estar pendiente ni de encender ni de apagar la iluminación, ¿vale? Entonces, eso es un principio común para los dos, y de la misma manera también es un principio común para los dos si nos quedamos en el caso de los detectores, la gran mayoría, de los detectores que llevan un sensor PIR, es decir, que van por infrarrojos pasivos, es el hecho de que miden el movimiento en la zona, es decir, según esa detección realizada por el sensor PIR, es decir, esa detección de calor y de atravesar esas haces de la lente Fresnel, y por otro lado, miden el nivel de luminosidad ambiental, ¿vale? Es decir, en un detector de movimiento y un detector de presencia siempre deben darse esa doble función. Vale. Detectar movimiento y medir el nivel de luz ambiental, ¿vale? Porque evidentemente te puedes encontrar, y en algunos casos nos hemos encontrado, que alguien dice, mira, esto es un detector de movimiento,
pero que no mide la luz ambiental. Entonces, simplemente es un interruptor automático sin más. Es decir, es simplemente cuando detecta un movimiento, conecta y ya está, independientemente de luz ambiental. Entonces, los detectores de movimiento y de presencia deben siempre tener esa doble función, ¿no? Por un lado, detectar movimiento y, por otro lado, medir el nivel de luz ambiental. ¿Vale? Aprovecho para comentar que en ese caso siempre se debería utilizar una luminaria con un driver regulable para poder claro, eso depende del detector. A esa regulación. Claro, siempre depende del detector. Es decir, detectores hay de muchos tipos. Es decir, nosotros, por ejemplo, en nuestra gama de soluciones de detección tenemos desde detectores de encendido y apagado, on-off, es decir, simplemente que encienden y apagan. Típico ejemplo del aseo de una oficina o de un bar o de un restaurante. Entra, se enciende, al cabo cuando se agota la temporización de apagado porque te has ido, pues se apaga y ya está, hasta detectores, evidentemente, que pueden trabajar con drivers regulables, sean 1.10 DIM, sean DALI, o incluso por nosotros también tenemos pues, detectores que pueden trabajar pues, en sistemas CAN-X, bus CAN-X, o incluso, por ejemplo, con controladores de terceros, lo que se llaman detectores BMS. Entonces, bueno, pues evidentemente, digamos, ahí puedes jugar con diferentes tipos de salidas para los diferentes tipos de instalaciones que puedas tener. ¿Vale? Importante también, ya digo, que en un detector, sea de movimiento o sea de presencia, hay tres aspectos clave a tener en cuenta, que es la calidad por encima de todo, de la lente Fresnel, que hemos comentado antes, del sensor PIR utilizado y del fotosensor, es decir, el sensor que realiza la medición de luminosidad ambiental. Esos tres elementos son claves, es decir, y cuando hablamos de detectores que hay muchos ahora en el mercado, que son de 5 euros, de 6 euros, de 8 euros, de no sé qué, básicamente de procedencia asiática, de fabricantes asiáticos, hay veces en las que la calidad de alguno de esos componentes no es del todo óptima y te produce problemas de tipo se te apaga cuando no debe o no acaba de detectar a la primera de cambio y imagínate lo que puede ser el que salgas a una escalera de un edificio, tengas que empezar a bajar la escalera y no te haya detectado el detector, ¿no? Y estés bajando la escalera a oscuras. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden evitar cuando hay, primero, un nivel de calidad adecuado de lo que es el detector y otros temas importantes también evidentemente son la ubicación del detector también, es decir, por poner un ejemplo así rápido, en una zona de unos servicios, de unos aseos, el detector siempre debería estar ubicado en la zona donde se realiza el movimiento más pequeño. Imagínate, pues en ese caso, en el caso de los lavabos de caballeros, pues la zona de los urinarios o la zona del lavamanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a estar realizando el movimiento más pequeño, por decirlo así, que va a ser el frotarte las manos o el moverte ligeramente pues en la zona de urinarios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente la tendencia de muchos instaladores que no conocen quizás del todo esta temática es de poner, o incluso muchos particulares o a nivel de propietarios de oficinas o de restaurantes o de bares, es poner el detector en la entrada, justo encima de la puerta. Sí. Justo. Entonces, ahí siempre te va a detectar. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un gran movimiento, te vas a mover, vas a atravesar esos dos haces que decíamos sin ningún tipo de problemas. Pero cuando después estés al fondo, pues en la zona de urinarios o estés lavándote las manos de espalda al detector, pues vas a tener un problema, que es que se te va a apagar. Entonces, lo ideal es poner siempre el detector, ya digo, por un lado, en la zona de más pequeño movimiento y luego en la zona más oscura también. ¿Por qué? Porque tú lo que no quieres... Ahí estás hablando de utilizar dos detectores, ¿no? No, básicamente ubicar correctamente ese detector. Es decir, si estamos hablando de un aseo, el detector no debería estar ubicado en la zona de la puerta, sino que debería estar ubicado encima de la zona de los lavamanos, que está normalmente no muy lejos de la puerta y que el movimiento que tú vas a hacer entrando por la puerta en el servicio va a ser suficiente como para encender, como para que te detecte ese movimiento y que te active la iluminación, ¿vale? Pero en cambio, cuando estás lavando las manos, si el detector lo tienes justo en tu vertical, ese ligero movimiento de manos, por muy pequeño que tenga el rango de acción ese detector, va a ser capaz de detectártelo y no se te va a apagar. ¿Vale? Entonces, es importante optimizar el número de detectores, pero sobre todo también la ubicación, evidentemente, ¿no? Por eso digo que esos tres factores son claves, es decir, la calidad de la lente Fresnel, la calidad del sensor PIR y la calidad del fotosensor o del sensor lumínico.
Entonces, la diferencia entre detectores de movimiento y detectores de presencia, como decíamos, los dos funcionan de la misma manera, en base al mismo principio, que es la detección del calor corporal, en este caso, en el caso de los detectores que incorporan sensores PIR, y la medición de la luz ambiental, en función del nivel de consigna que nosotros le demos al detector, vía potenciómetros o mando a distancia, pues si son 500 luxes, 300 luxes, lo que queremos tener en la zona, pues el detector va a medir el nivel de iluminación y va a conectar o no la iluminación si el nivel de luminosidad ambiental está por debajo, la conectará, por encima no la conectará cuando detecte movimiento, ¿vale? Pero siempre tiene que producirse la doble condición, es decir, tanto detector de movimiento como presencia necesitan detectar movimiento y luego medir el nivel de luz ambiental, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia real? Pues básicamente la diferencia real entre un detector de movimiento y un detector de presencia es que el detector de movimiento solo mide el nivel de luz ambiental la primera vez que detecta movimiento. Pongamos el caso típico de cuando tú llegas por la mañana a la oficina en invierno. Llegas por la mañana a la oficina en invierno, todavía es oscuro, entonces tú tienes dos detectores puestos en tu oficina, en el techo, uno de movimiento y uno de presencia. ¿Vale? Tú entrarías, los dos detectarían un movimiento, detectarían el calor que emana tu cuerpo y mirarían el nivel de luz ambiental. Como sería inferior al que tú tienes puesto de consigna, los dos conectarían la iluminación, ¿vale? Hasta ahí los dos funcionan de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia viene a medida que va pasando las horas y que tú tienes un ventanal y por ese ventanal te va entrando luz ambiental. Cuando la luz natural. Cuando la luz natural pues, llega al nivel de consigna que tú le has fijado, es decir, cuando el aporte de luz natural en el interior de tu despacho pues, llega a esos 500 luxes que tú le puedes haber puesto, el detector de movimiento, si tú no te has ido del despacho en todo ese tiempo, se va rearmando por tu presencia y no hace ninguna otra medición, ¿vale? Simplemente haría una medición si tú te fueras y al cabo de una vez que hubiera pasado el tiempo de retardo de apagado se apagaría y cuando volvieras a entrar mediría y vería que hay suficiente luz y no encendería, ¿no? Pero mientras tú te has estado moviendo todo el rato en tu despacho, el detector de movimiento va rearmando la iluminación, va dejando la luz encendida. El detector de presencia, su diferencia es que está midiendo continuamente el nivel de luz ambiental. Entonces, si él ve que a nivel de luz natural ya supera esos 500 luxes que tú le has puesto como nivel de consigna, lo que va a hacer es apagar la iluminación, aunque tú te estés moviendo en la sala, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que el detector de presencia tecnológicamente está más evolucionado que el detector de movimiento porque hace esa medida continua del nivel de luz ambiental, mezclando luz natural y luz artificial y evidentemente te permite ahorrar más, ¿vale? Con lo cual, nosotros siempre decimos que un detector de movimiento, como su propio nombre indica, pues está más indicado para lo que son zonas de paso, aseos, pasillos, recibidores, lobbies, por decirlo así, ¿no? El típico cuarto donde se... Archivos, La ducha, efectivamente, sí. Un vestíbulo, ¿vale? Zonas de paso sin aporte de luz natural. ¿Por qué? Porque en ese caso, siempre que tú vayas a ir a ese tipo de zonas, será algo rápido, será entrar y salir, o estarás, pero muy poco tiempo, te irás y nunca habrá aporte de luz natural, con lo cual siempre él va a funcionar como un interruptor, va a encender y va a apagar y ya está, ¿vale? Perfecto. ¿Cuándo es interesante el poner un detector de presencia? Que, por cierto, el detector de presencia también es algo más caro, tecnológicamente era más complejo y también es algo más caro que un detector de movimiento. Pues lo pondrás para aquellas zonas donde hay un aporte de luz natural, pues, por ejemplo, una sala de reuniones con ventanales grandes, unas oficinas, un aula de colegio, unas habitaciones de una residencia de ancianos, por ejemplo, y ahí es importante, por ejemplo, pues poner ese detector de presencia, porque son zonas en las que hay presencia de personas permanentemente, ¿vale? Hay detector de presencia, y hay un aporte de luz natural, porque es en ese caso donde el detector de presencia te va a permitir ahorrar más y por lo tanto, digamos, va a compensar esa pequeña inversión adicional que has de hacer con un detector cuando adquieres un detector de presencia, la va a compensar más rápidamente porque el ahorro va a ser mucho mayor que el que te proporciona un detector de movimiento. Entonces, básicamente, ya digo, esa es la diferencia principal. Los dos funcionan de la misma manera, pero el detector de presencia mide continuamente el nivel de luz ambiental, ¿vale? Y por tanto, te genera más ahorro energético. Ok, perfecto, Luis. Pues yo creo que la pregunta queda aclarada.
Así que pasamos a la siguiente y sería, ¿podrías poner un ejemplo de aplicación relevante dentro del segmento de control en iluminación? Sí, sí, sí. Antes hablábamos de lo que son los ahorros a nivel de consumos en diferentes tipos de aplicaciones. Hemos mencionado, por ejemplo, el caso de la oficina, del aula, incluso del garaje subterráneo, pero digamos, el control de iluminación es algo que puede ser generalizado a todo tipo de instalaciones. Es decir, como decíamos, desde una sede de un restaurante hasta hoteles, hasta colegios, hasta hospitales o incluso los propios hogares, ¿no? Pero sí que es verdad que si en los últimos años, precisamente pues, este año este año pasado, sobre todo con esta desgracia de la pandemia, pues lo hemos vivido muy de cerca, que ha habido un incremento exponencial en lo que ha sido, digamos, la venta online, ¿no? La venta online y sobre todo de grandes plataformas de venta online, ¿no? Entonces, que todos tenemos en mente. Entonces, se han construido muchísimos centros logísticos, ¿vale? Centros logísticos, naves industriales, pues precisamente para estocar todo ese tipo de mercancía que después se te suministra y que vemos, digamos, repartiéndose por nuestras calles y ciudades, digamos, de manera tan bestia en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ese tipo de plataformas logísticas, de naves, de centros, realmente han tenido un boom en estos últimos años. De hecho, en 2019 creo que la inversión en este tipo de superficies alcanzó, me parece, prácticamente los 1.700 millones de euros, ¿vale? Cual es una cifra enorme y tiene pinta de que va a continuarse. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, cada vez ese nivel de consumo online pues, lleva a necesitar cada vez más de superficie de almacenamiento. Entonces, nosotros que somos especialistas en lo que es el control de iluminación, pues tenemos evidentemente una amplia gama de soluciones y algunas de ellas de manera muy específica para este tipo de instalaciones, ¿no? Donde realmente juegas con diferentes tipos de necesidades, con diferentes tipos de zonas, con superficies, como veremos en los próximos minutos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que en un logístico, por ejemplo, si me permites voy a volver a compartir pantalla contigo, nos encontramos, vale, está aquí, un segundo, nos encontramos con que hay diferentes tipos de zonas, y en esas zonas, pues en función de si es una oficina donde trabaja el personal administrativo y logístico, si es una zona de picking, es decir, de pequeño material, si es una zona no sé si ahora estáis viendo Sí, ya se ve. la pantalla, vale, perfecto. Entonces, disculpa porque ahora lo maximizo. Digamos que hay diferentes zonas dentro de un logístico, ¿no? La zona de estanterías elevadas, como vemos aquí, la zona de circulación de los toros y de los del personal, hay zonas de picking, de preparación de material, hay zonas de carga y descarga. Entonces, en función de cada una de las zonas, pues evidentemente los requerimientos de iluminación, de los requerimientos lumínicos, en definitiva, digamos, son diferentes, ¿no? Las necesidades son diferentes. Entonces, una aplicación muy interesante desde el punto también de vista de los ahorros energéticos, pues es este tipo de aplicaciones, donde, ya digo, tenemos tantas soluciones y puedes tirar tanto de soluciones que serían tipo on-off, es decir, simplemente el encendido y apagado de una serie de secciones dentro de ese centro logístico, hasta lo que son soluciones con una regulación. En este caso, pues soluciones con regulación DALI, para poderse montar también a 16-17 metros de altura y hacer ese control de esa zona. En este caso, pues, por ejemplo, estaríamos hablando de una zona donde estanterías elevadas y los detectores de presencia, en este caso, pues tal irían montados a 8, 12, 15, 16, 17 metros de altura, ¿no? Entonces, ya digo que el potencial de ahorro en iluminación en ese tipo de centros es muy importante y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se hacen
dentro de los muchísimos que se hacen, muchas veces, digamos, el inversor no es el que va a disfrutar de esa superficie, es decir, no es el usuario de esa superficie. Entonces, cuando tú proyectas un centro logístico y proyectas su iluminación, pues estaríamos hablando de que tú puedes concebir pues, que las luminarias se instalen de una cierta manera, es decir, así en longitudinal, pero si no sabes bien el uso que le va a dar el usuario final a esa instalación de iluminación o a esa instalación, digamos, a nivel de cómo va a disponer sus elementos y las estanterías que tiene previstas, pues puede suponer un problema. Entonces, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, el hecho de tener un detector en bus, en este caso utilizar un bus DALI, lo que nos va a permitir es que, independientemente de cómo estén puestas las luminarias, es decir, en longitudinal o en transversal, tú siempre vas a poder asignar después, a posteriori, los grupos de iluminación que deben encenderse cada vez de la manera que a ti te sea más adecuada. Vale. ¿Por qué? Porque el bus DALI te permite, evidentemente, dar direcciones a cada una de las luminarias y eso te permite, evidentemente, pues poder decir, oye, ahora lo quiero así, pero si el día de mañana quiero que aquí haya un pasillo de esta manera, pues podría cambiar los grupos de las luminarias y hacer este encendido de esta manera. Cosa que, por ejemplo, un sistema 1.10 de DIM, al ser un sistema analógico, no te permite. Es decir, tú siempre en un sistema de regulación 1.10 siempre vas a estar condicionado por el propio cableado de las luminarias entre sí. Es decir, si las luminarias están cableadas de manera longitudinal, pues después para cambiarlo a que se encienda de manera transversal tendrás que rehacer todo el cableado. Y ese es uno de los aspectos clave también en lo que son los centros logísticos y otro tipo de instalaciones, y el secreto del éxito también de la popularización de lo que son las luminarias DALI, que hace un tiempo eran todavía bastante más caras en relación a lo que es un encendido apagado o un 1.10, pero ahora ya tiene un precio bastante más accesible y que, ya digo, de cara al instalador el trabajo es mucho menor en ese sentido, porque le permite no tener que depender cada vez de ese cableado fijo y estático, sino que puede hacer después la configuración de manera libre, pues a través del detector, en este caso pues a través del mando de distancia, asignando las direcciones a las diferentes luminarias. Dejo de compartir esta diapositiva. Una pregunta, Luis, ¿hasta qué altura de detección se puede hacer una instalación? Bueno, nosotros hemos hecho pruebas hasta 17-18 metros de altura, con muy buen resultado, es decir, donde se puede garantizar realmente esa cobertura y esa detección. Pero evidentemente necesitas disponer de lo que te decía antes, es decir, necesitas disponer de un sensor de muy buena calidad, de una lente de muy buena calidad que te permita detectar ese movimiento, ¿no? a esa altura. Entonces, aquí, por ejemplo, pues es clave el hecho de... nosotros siempre lo recomendamos, es decir, cuando nos encontramos este tipo de proyectos, pues siempre decimos, oye, es interesante a lo mejor para cada tipo de situación, pues hacer una pequeña prueba, ver cómo funciona esa conjunción sistema de control con la luminaria, la propia luminaria también, porque es importante. No todas las luminarias son iguales, de hecho, en el caso de lo que son las luminarias LED, es un detalle que no hemos comentado previamente en la pequeña charla que hemos tenido tú y yo, pero pienso que es interesante y relevante comentarlo. Es decir, las luminarias LED no son todas iguales. Es decir, cada luminaria LED pues, tiene un pico de arranque determinado y en función de lo que sea el pico de arranque, pues puedes necesitar un relé más o menos potente por parte del detector para hacer frente a esa carga, ¿no? Entonces, siempre es importante que cuando se realiza una instalación se pruebe lo que es la compatibilidad, evidentemente, de la luminaria con el sistema de control, se haga una pequeña prueba. Nosotros lo recomendamos, no cuesta nada y te evitas después problemas a posteriori, de los que además somos testigos porque muchos clientes nuestros también lo han pasado por ello y abren los brazos cuando nosotros le proponemos este tipo de pequeñas pruebas. Y ya te digo, en lo que se refiere a la altura, 17 metros es una altura realizable y realmente con coberturas de movimiento transversal de hasta 30 metros de longitud, es decir, de 30 metros de distancia, ¿no? Vale. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la típica aplicación que hemos visto antes de un pasillo largo, pues pondrías varios detectores
a la entrada y a la salida, esto lo veríamos más tarde, pero bueno, pondrías detectores a la entrada y a la salida y un detector en medio si realmente fuera necesario, o dos en función de lo que es la longitud del pasillo. Pero lo que es la altura es de 7 metros. Sí, era un poco por tener claro un número sobre Sí, sí, sí. un valor máximo. Sí, correcto. ¿Vale? Vale. Entonces, importante también comentar que ya digo, que este tipo de centros logísticos, de los que estábamos hablando hace un momento, pues puede ser perfectamente pues, que en una misma instalación pues, tengas tanto luminarias simplemente encendido y apagado, como luminarias regulables DALI, como a lo mejor algún sistema KNX en los que te puede interesar pues, meter parte de la iluminación vía una pasarela DALI KNX, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de soluciones y de salidas las tenemos incluidas dentro de nuestro catálogo. Entonces, BEG dispone de una gama muy amplia de soluciones que lo que nos permite precisamente es dar a cada cliente, a cada proyecto y a cada instalación la opción más indicada, más idónea para la necesidad. Vale, Luis, la siguiente pregunta. Al hilo de la pregunta anterior, ¿cuáles serían los principales factores a considerar en un proyecto de iluminación con sistemas de regulación y control en centros logísticos? Correcto. Bien, a ver, hay diferentes factores a considerar. Nosotros principalmente, como ya te comentaba, proponemos desde un primer momento, pues, en el caso de un proyecto, pues, ver lo que son los planos de ese centro logístico, de ese almacén, ver cómo están distribuidas las diferentes actividades, ver cuál es la necesidad a nivel de lo que es nivel de luminosidad, y en función de eso nosotros tenemos detectados 4 factores principales, que son la superficie, tanto en horizontal como en vertical, la distribución de los espacios, ¿vale? Pues hay zonas de picking, hay zonas de carga y descarga, hay zonas de estanterías elevadas, y el nivel de iluminación que requieren en cada una de esas zonas. La aportación de luz natural, es decir, si es un centro logístico donde hay lucernarios o no los hay, es decir, donde hay una aportación de luz natural. Y por último también el nivel de control que requiere el cliente, es decir, no es lo mismo si el cliente simplemente quiere tener pues, un sistema de control que le permita pues, en algún momento pues, encender y apagar luces por zonas, que si quiere, pues, por ejemplo, un sistema de control centralizado con un módulo de visualización y una medición en tiempo real de lo que son los diferentes niveles de ocupación y de luz. De luz presente en ese momento en esa zona, ¿no? Entonces, ya digo que esos 4 serían los principales criterios. Entonces, a nivel de la superficie, ¿qué cabe señalar? Pues que evidentemente este tipo de aplicaciones en centros logísticos y en naves, estamos hablando de superficies tanto horizontal como vertical muy, muy grandes. Es decir, estamos hablando de que en los proyectos logísticos que estamos realizando, por ejemplo, últimamente, pues estamos hablando de 10, 15, 20 campos de fútbol, en muchos casos, o más, en los grandes centros de distribución, incluso muchos más, es decir, podría haber 50 y 100 campos de fútbol en según qué proyectos, para que nos hagamos una idea. Entonces son superficies muy, muy, muy amplias y también de zonas de altura muy elevadas, es decir, lo que decíamos, ¿no? Pues lo normal pues pueden ser 8, 12, 15 metros, más metros de altura, ¿no? Y ya digo, y diferentes superficies. Entonces, vuelvo un poquito a lo que comentaba hace unos minutos, que es, en estos casos, el sistema de control personificado pues, en la figura de ese detector de presencia, que ya digo, puede ser un detector standalone, un detector autónomo que simplemente controle una zona determinada y digamos, de manera autónoma y no nada más, o puede ser un detector que forme parte de toda una red de detectores y que toda esa información, digamos, después sea procesada centralizadamente, gestionada centralizadamente, ¿vale? Pero lo importante es que ese sensor, independientemente del tipo que sea, o ese detector, perdón, disponga de una lente Fresnel de gran calidad, de que tenga un sensor PIR evidentemente de gran calidad y que el sensor lumínico o el fotosensor también sea bueno para asegurar esos 3 puntos, que es o esos 2 puntos básicamente, que es la detección de movimiento adecuada a ese nivel de altura y a esa superficie gran superficie, y por otro lado el sensor lumínico para realizar una medida correcta del nivel de iluminación ambiental, por decirlo así. Vale.
Entonces, ese era el punto de la superficie. El punto de la distribución de espacio y el nivel de iluminación requerido por el uso, pues ya sabemos lo que comentábamos antes, es decir, hay diferentes zonas y en función de la zona, pues si es un muelle de carga, si es una zona diáfana, si es un que llaman como cada playa, uno ¿no? puede ser que necesite unos requisitos diferentes. Efectivamente, el nivel de luminosidad que se requiere en esos puestos de trabajo es diferente. Entonces, las zonas de estanterías altas, las zonas de picking, hay que tener siempre en cuenta que, por ejemplo, y lo comentamos a nivel de anécdota, es decir, no es lo mismo el nivel de iluminación que va a medir el detector en una zona de pasillos de estanterías altas si las estanterías están llenas, si están medio llenas o si están vacías. Entonces, es importante también definir claramente cuál debe ser el nivel requerido en cada zona y en cada uso, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros pues aportamos nuestro asesoramiento técnico, pues indicando al cliente pues, bueno, que para realizar determinada acción a nivel laboral pues en las diferentes zonas pues es necesario tener un nivel adecuado de iluminación. Entonces, claro, incluso quizás tengáis que ajustarlo porque no es lo mismo cuando el centro logístico se está construyendo que cuando ya está en uso. Probablemente quizás tengáis que hacer un ajuste, ¿no? Sí, correcto. Entonces, son ajustes que se hacen, como te comentaba, es decir, los detectores más sencillos pues llevan potenciómetros. Esos potenciómetros lo que te permiten es efectivamente pues seleccionar no solo la temporización de apagado, es decir, los minutos o el tiempo, digamos, desde que el detector detectó el último movimiento hasta que se apaga. Es decir, es el tiempo que pasa entre el último movimiento y el que se apague la iluminación o se regule a la baja la iluminación, ¿no? Eso sería el retardo de apagado, por decirlo así. Pues no solo te permite seleccionar ese retardo de apagado por potenciómetro, sino que también te permite seleccionar el nivel de crepuscular que llamamos nosotros o el nivel de consigna de luminosidad que quieres mantener en la zona. Entonces, eso lo puedes hacer o bien manualmente vía potenciómetros o bien, digamos, vía programación vía mando a distancia o programación ya, por ejemplo, en el caso de los detectores KNX lo puedes hacer vía el programa específico que es el ETS, que es el que se utiliza para el control de sistemas KNX, o bien en el caso de los DALI, pues puede ser un sistema centralizado a través de, por ejemplo, nuestro sistema DALI-SIS, que es un sistema propietario basado en el estándar DALI 2, pues ahí, por ejemplo, se haría a nivel de lo que son, digamos, módulos concentradores que permiten, digamos, fijar esos diferentes parámetros, ¿no? Vale. Sí, entonces, reunir toda la información y fijar los parámetros, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, es un tema, de hecho, hay un vídeo en internet nuestro, en nuestro canal de YouTube, que explica bastante bien un poco lo que es la problemática de los centros de logísticos o las naves industriales. Entonces, si te parece, voy a compartir también otra vez pantalla, lo vemos en un minutito. Quizás no lo voy a poner en toda su extensión, pero pienso que es interesante, es interesante ponerlo. Vale, está en inglés, pero creo que, como comentaba, vamos a dejarlo sin sonido. Vale. Un segundito. Voy a compartir pantalla, compartir. Y creo que vas a poder ver aquí ya lo que es el vídeo. Sí. Entonces, aquí en este vídeo concretamente hablamos específicamente de lo que son las aplicaciones en estos centros logísticos, en estas naves industriales, y aquí pues tenemos presentado pues una distribución típica de un almacén, ¿no? Entonces, la problemática que nos encontramos, pues lo que comentábamos, la diferencia de las zonas, las grandes alturas, los pasillos. Aquí, por ejemplo, pues vemos digamos, el transpaleto, en este caso, digamos, el toro mecánico que va moviéndose por las diferentes zonas. Y evidentemente, pues si tú no tienes una solución de control de iluminación instalada, pues normalmente pues tienes las zonas completamente encendidas todo el día, cuando a lo mejor no es necesario, ¿no? En ese caso. Entonces, nosotros siempre optamos por ese tipo de soluciones donde medimos pues el nivel de luminosidad, como te comentaba, a nivel del suelo,
utilizando nuestros detectores de grandes alturas. En este caso, pues estamos hablando de un detector, pues como comentábamos, que puede instalar 16-17 metros de altura. Con un pequeño matiz, que es como veíamos hace un segundo, cuando tú haces la medición de la luz ambiental, claro, los detectores suelen medir a la altura de 3 metros por debajo de ellos aproximadamente. Nosotros hemos desarrollado este sistema que tiene una mira telescópica especial que en función del nivel función de la altura, aquí por ejemplo estamos hablando de 16 metros, pues te hace una medición exacta y afinada de lo que es el nivel de luminosidad a nivel del suelo. ¿Vale? Que eso es vital porque si tú le dices que quieres mantener 500 luxes a nivel del suelo, pues la medición la tiene que hacer a nivel del suelo y no 3 metros por debajo de él, ¿no? Entonces, otras problemáticas que comentábamos también era el tema de la temperatura, ¿no? Pues la temperatura corporal es fácilmente detectable a esas grandes alturas cuando nos estamos moviendo en niveles de temperatura ambiental de 15, 20 grados, 25 grados, ¿vale? Si estamos en zonas donde hay o mucho frío o mucho calor, pues entonces nos podemos encontrar con que realmente pues, puede ser más difícil la detección de la persona, ¿no? Aunque ya digo, en la gran mayoría de casos estamos hablando de... Voy a pararlo porque si no, esto está avanzando más deprisa. Voy a tirar un pelín para atrás. Vale. Sí, aquí es lo que comentábamos, es decir, en función de cómo vaya abrigada la persona, en este caso si va muy abrigada, pues puede ser más difícil detectarla, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta que en esos casos, pues a lo mejor no va a ser posible el realmente tener un nivel de detección a 16 metros de altura tan fiable como lo sería en este caso que comentábamos antes, donde tu temperatura ambiental pues puede estar entre los 15 los 25 grados, ¿no? Pero es factible también, se puede hacer simplemente teniendo en cuenta esta limitación de altura. Otro punto, y ya paso a lo siguiente, es la correcta alineación del detector dentro del pasillo. Nuestras lentes, por ejemplo, pues normalmente en este caso, por ejemplo, en el caso de estos detectores de grandes alturas, tienen unos indicadores en forma de flechas rojas que te indican, valga la redundancia, cómo debes colocar el detector en lo que se refiere al sentido longitudinal del pasillo, ¿no? De cara a tener el para que la detección la haga de cobertura. Entonces, aquí entraríamos un poco a lo que te comentaba antes de cuál es la ubicación ideal para los detectores cuando hay pasillos horizontales, bueno, hay pasillos longitudinales y transversales, ¿no? Si tú tienes un detector puesto sin ningún tipo de carátula ni obturación, cuando tú pases por un pasillo transversal, en este caso por aquí abajo, podría darse el caso de que se te fueran encendiendo las luces de todos los diferentes pasillos, ¿no? Claro. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hacemos es poner dos detectores, uno a la entrada y uno a la salida, un máster y un esclavo, por ejemplo, que es como se denomina, y cuando la persona pasa por un pasillo transversal, pues no se conectaría a la iluminación. ¿Por qué? Porque le hemos puesto una pequeña carátula obturadora que lo que hace es que quede ciego a lo que es el movimiento que se ve en ese pasillo transversal. De la misma manera, si en vez de tener un pasillo más corto tenemos un pasillo más largo, pues podríamos ir añadiendo detectores que llamamos detectores esclavo, que te permiten pues, ampliar lo que es la zona de cobertura. Y bueno, un poquito pues lo que te comentaba antes, es decir, tenemos diferentes tipos de soluciones teniendo en cuenta que son el mismo detector para grandes alturas, pero tanto en versión DALI, como en versión KNX, como en versión BMS, que comentaba antes, para utilizarlo con controladores de otros fabricantes. Entonces, son soluciones muy específicas para este tipo de aplicaciones. Vale. Dejo de compartir. Perfecto, pues yo creo que ya estamos llegando y el último punto continuamos. Es también un punto importante, es decir, hemos hablado en los centros logísticos de la superficie, de la distribución del espacio y el nivel de iluminación, de la aportación de luz natural o no, es decir, si hay aportación de luz natural por luminarios o no. Pero luego hay un elemento final también muy clave, muy importante, que es el nivel de control que requiere el usuario, ¿no? En este caso, pues la propiedad, si es un centro logístico propio o una nave propia, o el usuario de esa instalación, ¿no? Es decir, no es lo mismo si el usuario pues, quiere simplemente poder encender o apagar
un par de zonas controladas vía detector o incluso dejarlas trabajando de manera totalmente autónoma, es decir, que sea el detector el que haga los apagados y los encendidos en función de la necesidad y despreocuparse de eso, que si realmente estamos hablando de una gran instalación en la que se requiere pues, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, el llevar un control de lo que es la ocupación de esa zona a nivel de personas que están en esa zona y lo que es el nivel de luz ambiental medido en cada momento y el nivel de luz que se está dando por parte de consigna del detector, ¿no? Ahí estaríamos hablando que podemos pasar desde instalaciones standalone es como se llama la solución punto a punto, es decir, simplemente tú pones un detector en una sala y no hay nada más a nivel de control, es simplemente ese detector que enciende y apaga como un interruptor. Y de ahí ya pasaríamos a soluciones más complejas, pues en forma de bus, como decíamos antes, pues sea DALI, sea 110, TIM o sea KNX, o bien ya pasaremos a una solución integral, como la que nosotros también tenemos en nuestro programa, que es la solución BG DALI SIS, y esta solución lo que te permite es hacer un control centralizado de toda la instalación de iluminación, ¿vale? Jugando con todo tipo de parámetros, ya digo, midiendo lo que es la ocupación, pudiendo hacer diferentes mediciones del nivel de luz ambiental en cada zona, estableciendo parámetros, estableciendo alarmas, haciendo diferentes tipos de grupos, creando escenas, ¿vale? Escenas de iluminación. Pues yo que sé, por ejemplo, pues en esa nave industrial, pues una vez al mes han de hacer inventario y necesitan las luces al 100% todas, ¿no? Pues podrías programar esa escena Si le para que programáis una cuando escena, por se ejemplo, en el que aplique esa estén escena, todas al pues se 100%, vayan ¿no? todas las luces al 100%, o haya unas al 100% y otras al 50%, o hay una zona donde no se apague la luz, por ejemplo, en un pasillo cuando la persona que esté trabajando en ese pasillo se vaya, sino que en vez de apagarse, pues se vaya, yo que sé, 5 minutos al 10% y cuando pasen esos 5 minutos se apague o se quede permanentemente ese 10% para que nunca esté a oscuras esa zona. Entonces, en función de lo que el cliente, en este caso o el usuario, requiere, pues nosotros podemos proporcionarle pues, un nivel de control u otro y en función de eso, evidentemente, habrá una magnitud a nivel de inversión con un retorno más o menos rápido de la misma. Por lo general, pues si no son instalaciones de muy, muy grandes dimensiones, el retorno realmente se hace de manera bastante rápida. Bueno, Luis, pues la verdad que la respuesta muy, muy completa a la pregunta y prácticamente ya por mi parte ya habría terminado todas las preguntas que tenía que hacerte. Ha sido muy, muy didáctica, realmente con mucha información para el oyente. Mucha, mucha. Y nada, Luis, pues si quieres comentar algo antes de despedirnos. Sí, no, básicamente añadir un matiz que es simplemente, pienso que es algo que todo el mundo debe tener claro. He intentado dar bastante información, creo que hay mucho temario al respecto y que evidentemente no es fácil que todo el mundo se familiarice rápidamente con ese contenido si no lo ha visto previamente o no ha estado en contacto directo con él. Simplemente comentar que nosotros, como especialistas en soluciones de control, precisamente lo que intentamos es aportar ese asesoramiento, aportar esa información, ayudar a definir en cada proyecto pues, claramente cuál es la solución más idónea para cada usuario, para cada perfil. Y nosotros en nuestro día a día pues, trabajamos tanto con instaladores, como con distribuidores, como con propiedades, con ingenierías, y que en función de sus necesidades pues también los asesoramos, ¿no? Pues en función del tipo de proyecto. No es lo mismo lo que se hace en una oficina diáfana que lo que se hace en un logístico, como hemos visto, que lo que se hace en un aula, ¿no? Entonces, recordar eso, es decir, que el catálogo de BDG pues, es un catálogo muy, muy amplio, tiene muchísimas soluciones, muchísimos componentes, muchísimas posibilidades, pero que por encima de todo estamos ahí, la red de BG Hispania, la red comercial de BG Hispania, para dar ese soporte y dar ese asesoramiento a quien lo necesite de cara a cómo enfocar ese proyecto de control y que por fin le perdamos un poquito el miedo a los sistemas de control, ¿no? Que yo pienso que son unos grandes aliados, no solo desde el punto de vista del ahorro, sino además desde el punto de vista del confort y de la optimización de las instalaciones. Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por aportar a todo el sector. Y nada, pues ya sabéis que tenéis las puertas abiertas para participar cuando queráis.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros, Joaquín, y un placer estar esta tarde aquí, pues hablando de este tema que nos interesa tanto y que pienso que es de mucha relevancia también para los espectadores que nos vean. Perfecto, Luis. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias a Nos vosotros. vemos en la próxima. Saludo. Chao. Hasta luego. Chao.